hubo un momento cuando estábamos terminando la película que yo decía, no sé cómo va a ser la lectura de esta peli, digamos, afuera de Colombia, porque si bien al final es un viaje que es muy mítico y que es muy universal y es muy humano, pues está anclado a una anécdota muy particular, que es una anécdota muy colombiana que tiene que ver con la restitución de tierras. Entonces yo decía, nadie va a entender esta película, o sea, la gente no va a poder salirse de ahí, se va a quedar pensando 100 minutos, ¿qué es esto, no? ¿Esto quién lo hace? ¿Esto por qué pasa? Y lo que ha pasado es todo lo contrario, ¿no? Como que muy fácilmente, por lo menos en Europa se ha sentido así, ha sido muy bonito porque siento que es una lectura mucho más libre de la película, como que rápidamente la gente entiende aquello que yo usé solo como una excusa para hablar de un viaje mucho más humano, mítico y universal, que es la idea de buscar un lugar donde estar a salvo, y creo que eso pues todos los seres humanos de alguna manera lo hemos vivido, algunos de una manera más evidente que otra, y lo que me ha parecido muy bonito que ha pasado en Europa es que también las migraciones no son ajenas a ustedes, o sea, todo el tiempo las reciben, todo el tiempo tienen que dialogar con la belleza y la dificultad que supone la migración. Entonces ha tenido, digamos, esa lectura la película, que me parece una lectura mucho más amplia. En Colombia la lectura también es mucho más concreta, interpela a los gobiernos o a las leyes de tierras, ¿sabes? Se ancla mucho más en cosas muy específicas, y acá la siento mucho más libre. Yo siento que en general la película también narrativamente es muy libre, entonces me ha cogido por sorpresa, pero me ha maravillado mucho el diálogo que se ha generado alrededor de la película. Pues por un lado, también en una sociedad tan polarizada como la nuestra, pues ha habido reticencia alrededor de la película. Hay veces incluso ha habido como una rabia de cómo así que reyes del mundo, 5 vagos, que son los que yo considero los verdaderos reyes, los sin tierra. Pero claro, ha habido unas posturas, digamos, desde los lados políticos un poquito más fuerte. También hay una cosa muy curiosa, y es que la película claramente no está anclada a un registro enteramente realista. Es una película que trasciende el realismo y que busca lo simbólico, lo onírico, lo delirante, lo fantasmagórico incluso. Pero en Colombia la película, la gente tiene una necesidad de anclarla al realismo, ¿no? Y entonces es que las vidas de estos muchachos es como, ojo, porque esta no es la vida de nadie, estos son personajes hijos absolutos de la ficción, a pesar de ser actores naturales, no es la vida de ellos, no son sus biografías, y a la gente le ha costado un poco más, digamos, como desligar el dispositivo de alguna manera, pero también ha sido muy interesante, y la verdad es que ha habido una reflexión tan profunda a nivel intelectual alrededor de la película que eso me ha maravillado también. Sí, tiene mucho de eso. También creo que en general tiene mucho de un mundo que a mí en lo personal cada vez me parece un mundo más agresivo. Creo que el capitalismo, en la forma en la que lo estamos viviendo hoy, es un capitalismo cada vez más fuerte y que cada vez está empujando más y más gente como a los extramuros, ¿no? Y creo que la película en el fondo está hablando de eso, de nuevo, anclada a la realidad que conozco, que es la realidad de un país supremamente convulso, un país cuya riqueza y belleza también ha significado su propia condena. Un país con unas formas de relacionarse excesivamente violentas, un país desigual, un país que excluye, un país donde la justicia termina cayendo un poco en una justicia un poco más kafkiana, un poco más absurda. Entonces, claro, la película puede contar un poco esa historia que está finalmente ligada a los temas de la tierra, que son el gran punto neurálgico del conflicto colombiano, pero al final intenta poner unas cuestiones que creo que no le competen solo a Colombia, sino al mundo de hoy.
digamos que en mi obra autoral, que tampoco es muy grande, son 2 películas, unos cortos, siempre he trabajado con actores no profesionales, incluso cuando viví en Australia, en los cortos que hice allí, trabajé con actores no profesionales. Vengo de una tradición de eso en el cine colombiano, con las películas de Víctor Gaviria, pero pues más allá de eso también el neorrealismo italiano, el realismo social inglés, bueno, como que hay unas cuestiones en las que yo indago en el cine que hago, que siento que a través de actores naturales y de su propia experiencia, pues se construye una verdad que a mí me interesa pero que es una verdad que existe en pequeños gestos, en formas de hablar, en formas de habitar el mundo. Vuelvo y te repito, esta película no tiene nada que ver con la vida de estos chicos, pero hay unas experiencias que ellos traen de la dureza que les ha tocado en sus vidas. Si bien no son habitantes de calle, pues han crecido en unos contextos difíciles. Y era muy particular la búsqueda con estos chicos porque nosotros no estábamos buscando, no sé, malandros o pillos, estábamos buscando como unas nociones de desamparo, y el desamparo es un sentimiento muy triste porque hay mucho amor y mucho dolor en él. Y luego estábamos buscando unos chicos sensibles, unos chicos que estuvieran dispuestos a abrir su sensibilidad para abrirse a esta ternura que también deja ver la película y tal. Los chicos fueron una maravilla, hacen parte ya de nuestras vidas y nosotros de las de ellos. Ha sido difícil soltarse porque construimos una familia muy fuerte y muy hermosa durante el rodaje. Mucha gente me decía, trabajar con esos chicos en esas edades, un rodaje que es como un servicio militar, que te levantas a las 4 de la mañana y ruedas 12 horas. Y estos chicos, o sea, no hubo un solo día del rodaje que tuviéramos algún tipo de retraso por ellos. Ellos siempre estaban listos, concentrados, trabajando, gozando, disfrutando. Y en ese sentido pues fue hermoso para nosotros, pero también muy hermoso para ellos entender que podían hacer algo muy bien, más allá de actuar. Era como ser responsables de algo, querer hacer algo, disfrutar hacer algo. Entonces ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Pues creo que es inevitable, es decir, pues por un lado un honor que Buñuel además para mí y esa, digamos, esa parte de la filmografía de Buñuel en México para mí es súper especial. Entonces es un autor que he admirado toda mi vida y que he crecido viendo sus películas y leyendo y pues para mí era un referente Los Olvidados. Es decir, desde que yo empecé a escribir esta película fue como tengo que revisitar Los Olvidados. Sobre todo había un personaje, el personaje de Culebro, hacía mucho eco con este personaje horroroso en Los Olvidados. Entonces, claro, creo que pues los referentes también están ahí para que aparezcan, para homenajearles. Entonces, pues es un honor que la película tenga ese eco, pero es un eco que también es muy consciente porque fue una película, al igual que Paisaje en la niebla de Teo Angelopoulos o pues Diamantes en la noche de Jean Nemec, fueron películas que revisité un montón para entender estos universos estéticos. Pues a mí me emociona este momento. Me parece también además muy casual que la película haya coincidido con ese momento, porque yo empecé a escribir la película en el 2016, en un momento muy lejano a esta esperanza, porque había ganado el no en el plebiscito por la paz. Se vinieron además 4 años de un gobierno muy difícil, de unas posturas muy de derecha. Entonces, bueno, pues que la película coincida con un momento donde hay una ilusión, donde por ejemplo el tema de restitución de tierras está en el centro del debate por primera vez, y ver una mujer como Francia Márquez en la vicepresidencia, pues yo nunca me lo imaginé. Tengo 42 años y nunca pensé que fuera a estar ante ese momento, y luego que la película coincida con esto. Pero me gusta que hables de la esperanza, porque
mucha gente, y se me ha cuestionado muy duro, que digamos, mi mirada es absolutamente negativa y desesperanzadora. Y yo he tratado de explicar muchas veces que lo bello de la palabra esperanza, Sábato decía que el único lugar donde existe la esperanza es en la resistencia, ¿no? Y a mí me gusta la palabra esperanza porque incluye, en español por lo menos, incluye la palabra espera, ¿cierto? La esperanza incluye la utopía, incluye esperar, incluye también incluso la derrota, ¿no? Como que la esperanza reconoce que es posible el fracaso, y eso me gusta. Entonces siempre le digo a la gente, no, yo tengo mucha esperanza, no soy optimista, que son dos cosas distintas, pero sí que tengo esperanza, y por eso insisto en hacer el cine que hago, y por eso me parece bello que esta película coincida con este momento histórico del país, que no sé qué va a cambiar, pero que por lo menos me interesa ver otro tipo de narrativa, ver otras caras y ver otras posibilidades de relacionarnos. Vamos a ver qué pasa. Es un buen momento también porque hemos sido una generación de cineastas que, si bien algunos hemos tenido la posibilidad por azares o por lo que sea de haber crecido muy expuestos a un cine de afuera o incluso a estudiar por fuera, vivimos en Latinoamérica ahora, vivimos en Latinoamérica, ponemos en cuestión nuestros lugares de origen, las cuestiones políticas, pero estamos ahí, y estamos ahí también intentando construir una imagen propia de nosotros mismos para hablarle al mundo de eso. Creo que no estamos ya intentando imitar o intentando ser una cosa que no somos, que hay veces que ha significado muchas veces la propia tragedia de Latinoamérica, como querer ser lo que no somos. Y creo que el cine que se está haciendo ahora en Latinoamérica es un cine que ha entendido la potencia de mirarnos para luego convocar cuestiones más universales. Creo que es un cine muy arriesgado, eso me parece muy interesante, como que es un cine que se arriesga formalmente, que se arriesga narrativamente, que está hibridando géneros, muchas mujeres dirigiendo, y pues eso me emociona, como ser parte de una generación de mujeres que estamos dirigiendo pelis. Entonces yo coincido en que es un buen momento y que necesitamos mucho también que las políticas públicas sigan creciendo, porque es la única manera que podemos hacer cine, y por lo menos en Colombia somos muy guardianes de esas políticas públicas para que nadie las toque, porque es lo que ha posibilitado de que en los 90 se hacían 2 películas al año. El año pasado, post pandemia, se estrenan 60, o sea, es enorme, y pues solo esperamos que eso siga creciendo y que incluso dentro de los países también empiece a haber un cine más periférico, que se descentralice un poco el cine, que podamos tener cineastas afrocolombianos, cineastas amazónicos, cineastas del Caribe, ¿sabes? Como que yo también estoy ansiosa de ver cómo la periferia empieza a contarnos.